no pueda ver. Gracias. Amén. Aleluya. Pase, obispo. Una mañana de los clásicos. Cantamos los clásicos de ayer. Cuando uno se pone a cantar, después se le viene a la mente todo lo que cantábamos antes. Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar reunidos en su casa de oración este día domingo. Agradecemos al Señor porque Él sin duda ha sido bueno. Le vamos a pedir al Señor en esta mañana que la palabra que podamos oír sea una palabra que nos invite a la reflexión y al compromiso, porque sin duda son dos cosas en las cuales el cristiano nominal falla. ¿Cuál es el cristiano nominal? El cristiano que simplemente va, como quien va al mall. Nadie vive en el mall, pero los malls están llenos siempre. Amén. Y se pasean, pero nadie vive ahí, pero están llenos siempre. Y hay cristianos nominales igual que van por las iglesias, pero no compran nada. A mí no me gusta ir al mall porque uno va a mirar nomás. Y hay gente que va a la iglesia y mira, pero no agarra nada del Señor. Se va sin ningún paquete. Pero la idea es que nosotros lleguemos a la casa del Señor y la Biblia dice que tomemos gratuitamente de esta agua. Amén. Amén. Tenemos la libertad de venir a la presencia del Señor y llenarnos de su gracia, que es lo que vamos a hacer en esta mañana. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el verso 3, 4, 5 y 6. Ya, vamos a leer esta escritura y vamos a pedirle al Señor que su palabra en esta mañana nos pueda hablar a nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6. A medida que usted lo puede encontrar, nos vamos a poner de pie y vamos a dar lectura a la palabra en esta mañana. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3. Sí, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, perdón. Sí, segunda de Corintios 10. Se me achican las letras igual, se me olvida que ya. Exacto, segunda de Corintios 10, verso 3 al 6. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la letra: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Inclinamos el rostro y oramos de esta manera. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar reunidos a los pies de tu palabra una vez más. Pedimos, Señor, con toda humildad y respeto a tu presencia, y en esta mañana nos puedas hablar, amonestar, Señor, para nutrir nuestra vida espiritual, para que al inicio de esta semana, Señor, podamos hacerlo y enfrentar, como dice tu palabra, estas fortalezas del enemigo que se levantan sobre nuestra vida y nuestra mente, y tener victoria en tu nombre bendito. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Ando con chaleca debajo de la camisa, así que no hay problema. No como los ancianos que abrigarse bien. En la Biblia hay bastantes conceptos que nos hablan acerca de la fuerza del enemigo. Satán, el diablo, el padre de toda mentira, el cual sin duda no se molesta que lo mencionemos, porque dentro de sus atributos está precisamente el hacerse conocido. Pero lo que al diablo sí le incomoda y a sus fuerzas malignas es cuando alguno de nosotros descubre esa debilidad. Porque sin duda él tiene fortalezas, como dice la Escritura. En este versículo Pablo habla de que las armas que el cristiano tiene a su disposición, dice que son para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es un lugar
inexpugnable, es un lugar al cual nadie tiene acceso. A nuestra mente viene la imagen de los castillos medievales, donde vivía el rey, lejos del populacho, lejos del pueblo, lejos del vulgo. Y en esos castillos de acceso inaccesible, para poder llegar a ese lugar, tenía que pasar una primera franja de un río o un lago o un pantano lleno de cocodrilos, luego otra franja de escuderos, y así ese lugar era una fortaleza, nadie podía llegar al lugar del rey. Pero toda fortaleza tiene una debilidad. La historia judía nos habla de que en un tiempo los judíos en Masada, que es, usted lo busca en internet, es una fortaleza natural en Israel, ellos resistieron por mucho tiempo en la cumbre de un pequeño cerro que su planicie es, valga la redundancia, plana. Es como el Cerro San Cristóbal, que usted pasara una gran cuchilla y quedase una meseta sobre ese cerro. Masada fue un lugar donde los judíos resistieron por mucho tiempo el poder del enemigo, el asedio. Pero esa fortaleza que parecía segura, que parecía impenetrable, los soldados acamparon alrededor y empezaron a estudiar los puntos débiles, hasta que descubrieron que podían hacer una rampa para subir, y la hicieron. Cuando los judíos desde la altura vieron que se acercaba su enemigo, dijeron, no vamos a caer en manos de ellos, nosotros mismos los vamos a eliminar. Y la historia cuenta de que estos judíos, cierto, se autoeliminaron, pero no cayeron en manos de sus enemigos. La moraleja es clara, toda fortaleza tiene un punto débil. Puede alguien resistir mucho tiempo, pero en algún momento esa fortaleza va a caer. Amén. La Biblia dice, en el versículo que hemos leído, versículo 4, dice que las armas que el cristiano tiene son poderosas en Dios. Amén. Para la destrucción de fortalezas. No nos gusta hablar de estas fortalezas que el diablo ha levantado en torno nuestro, pero sin duda las hay. Las primeras fortalezas se erigen en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo, en nuestros estados almáticos, espirituales. Es común ver, y para eso tendríamos que ir a un centro donde están recluidas las personas con severos problemas de percepción de la realidad, en este caso personas que tienen problemas severos de comprensión de la realidad. En esos lugares hay personas que en algún momento estuvieron sanas como nosotros, pero empezó a emerger en ellos fortalezas en sus estados espirituales y mentales que se formaron en una realidad. Un miedo, un temor, una preocupación, sin duda es manejable cuando la persona está sana espiritualmente, pero cuando esto empieza a levantarse, esto ya pierde el control y nos puede lastimar severamente. Entonces la Biblia nos dice, capítulo 10, verso 3, comienza diciendo, porque aunque andamos en la carne, Pablo sienta esta base bíblica para todo cristiano. Y el término carne dentro de nosotros, las iglesias cristianas, tiene una implicancia que para fuera de las paredes de un templo es distinto. Cuando alguien está en una familia no cristiana, dice, hagamos una carnecita. Uno sabe lo que significa hacer una carnecita un fin de semana. Es sacar un buen lomo, una buena costilla y tirarla a la parrilla. Cuando se habla de carne, en el mundo se refiere a eso, un buen agasajo, una buena mesa. Pero el término carne en el concepto terrenal no tiene la misma implicancia que a nosotros le damos dentro de las iglesias. Cuando un pastor quiere usar un lenguaje severo con su ovejerío y le dice ustedes son carnales, eso es como un látigo. A nadie le gusta dentro de una iglesia cristiana que se le ponga esa etiqueta que eres un carnal, porque eso equivale a que la presencia de Dios está ausente de tu vida y tú te gobiernas por ti mismo. Eso significa carne. Pero Pablo dice en este versículo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo utiliza el término militancia, que en los partidos políticos se usa mucho ese concepto. Usted es militante de tal partido político. Y cuando alguien va a un partido político y es militante, se adhiere a su doctrina, porque también un partido político también tiene su doctrina, así como se habla de la doctrina militar, de la doctrina castrense, de la doctrina jurídica. Bueno, Pablo utiliza la misma analogía y dice, porque no militamos según la carne.
Entonces Pablo hace una separación de lo que es andar en la carne y lo que es militar en la carne. Nosotros andamos en la carne en el sentido más sencillo de la palabra, que es que nos desenvolvemos en un cuerpo físico. Amén. Pero dice que no militamos según los dictámenes de este cuerpo físico. Pablo da a entender entonces de que hay cosas que nuestro cuerpo son legítimas. Es legítimo que nos bañemos. Dios no se va a enojar con eso, pero hay gente que se enoja. Los monjes tenían ese concepto. A mí me gusta estudiar la historia porque los monjes decían, Dios se enoja si yo me baño, y los tipos podían pasar 20, 30 años sin bañarse. Y ellos hacían ver que eso era santidad. Estaban los que se aislaban en los monasterios, y bueno, y todavía quedan iglesias así para el sur, sobre todo, donde los hermanos, aunque usted no lo crea, en esta época de la modernidad, del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, de la interconexión, hay iglesias donde los hermanos no usan radio, ni tele, nada, están a la antigua. Hay comunidades, aunque nos parezca sorprendente, como los menonitas, que aquí en Chile no son muy conocidos, pero en Brasil, en Paraguay, en Bolivia se ven muchas comunidades donde son aisladas, herméticas, y donde ellos no usan ningún medio de comunicación y tampoco se bañan, aunque parezca sorprendente. Aquí quiero llegar con esto, que mucha gente piensa que castigando a la carne se le va a privar, ¿cierto?, de manifestarse como es. Entonces Pablo en otras cartas habla de que mucha gente tiene ese concepto de que por seguir cierta normativa, el cuerpo, en este caso lo que nos gobierna a nosotros, ¿cierto?, va a poder obedecer a Dios. Y esto mucha gente lo vive en las iglesias cuando dice, yo voy a tal iglesia y cumplo con las normativas de tal iglesia. Perfecto, cumple con las normativas externas, pero espiritualmente la persona puede seguir caída. Y eso nosotros lo vemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que por un impulso podemos estar involucrados en las cosas de Dios, pero por dentro sigue habiendo una sed que no se apaga con las reglamentaciones que nos pueda dar una institución? El apóstol dice, porque no militamos según la carne. El versículo 4 es un paréntesis, en la Biblia aparece como un paréntesis, porque Pablo intenta explicar este concepto. Dice, porque las armas de nuestra milicia, Pablo vuelve a ocupar el término milicia y habla de un armamento. En los años 90, dentro del mundo evangélico, del mundo cristiano, se dio un aumento de libros que hablaban sobre la guerra espiritual, que de vez en cuando se suele hablar dentro de las iglesias cristianas. Pablo habla de la guerra espiritual, sin duda es una realidad. Nosotros lo enfrentamos cada cierto tiempo, esa presión maligna que viene sobre nuestras vidas. Mucha de la presión o de esta guerra es de origen maligno, pero también hay presión que se origina por situaciones que se desencadenan por las mismas situaciones que nos rodean. Sea como fuere, Pablo dice que es una guerra, que es una batalla, y que el cristiano no la puede enfrentar si no tiene el armamento adecuado. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo vuelve a ocupar el concepto carnal, es simplemente el concepto humano. Pablo dice que nos estamos enfrentando, o el cristiano se va a enfrentar en algún momento a una batalla, pero en esa batalla no le va a servir ninguna capacidad humana o terrenal. Un paréntesis, yo he visto gente, conozco gente, de hecho personalmente, que ha sentido muchas veces la presencia maligna en su hogar, en algún entorno, y no son cristianos. ¿Y ellos qué hacen? Se enfrentan a esos espíritus insultándolos. Tal vez usted lo ha visto, la gente antigua hacía eso. Sentía, anda un duende, decía aquí en la casa, anda alguien raro, y le daban unos insultos, unos garabatos, hasta la madre le sacaban al pobre engendro. Porque la gente antigua creía eso, creía que podía enfrentarse, no negaba la realidad de una fuerza espiritual opositora al ser humano, pero pretendía, y mucha gente pretende enfrentarse a ese poder de manera humana. El cristiano, usted y yo, somos observadores del tiempo que nos toca vivir. Cada uno tiene una opinión personal de lo que está ocurriendo actualmente, pero siempre nuestra opinión va a estar ceñida a lo que dice el texto bíblico, y el texto bíblico lo dice, que sin duda Jesús entró al huerto de Getsemaní, la hora más tenebrosa de su vida. Siempre medito en esa hora cuando Jesús, en la tarde, antes de entrar al huerto, previas horas a que Jesús fuese tomado por los judíos y los romanos y sentenciado. El día anterior Jesús sabía, porque él lo sabía, que iba a llegar el momento de ser ofrecido, dice él,
sobre el madero. Atrás iban a quedar esos momentos de alegría, de popularidad que Jesús gozó. El otro día a unos hermanos que le estoy enseñando les conversaba de eso. Jesús, de su ministerio, los 3 años, el primer año y medio fue sin duda el ministerio soñado de cualquier pastor. Multitudes lo seguían, era vitoreado, era agasajado, pero los textos lo dicen que a donde iba le ponían una mesa. Era una persona que todos querían tocarlo. Era el momento culmine de su ministerio. Pero Jesús tuvo la brillante idea, tal vez humanamente, si hubiese habido un pastor le hubiese aconsejado, cambia el discurso, te está yendo mal. Jesús empezó a atacar el problema de raíz y se fue a la casta religiosa de su tiempo. Y Jesús, como siempre habló en verdad, no pudo suavizar el mensaje, le dijo: ustedes son hijos de la serpiente, generación de víbora. Empezó a hablar el mismo mensaje que Juan. Y le dice, y ellos defendiéndose, porque cuando tú atacas al que está mal, el tipo se va a defender. Dijo: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús dijo: ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre, el diablo. Y le empieza a meter una daga tan profunda y se le empieza a dar vuelta. Y dice que los líderes dijeron y resolvieron matarle. Y la forma fue agarrar a Judas, esa es otra historia. Pero Jesús cambió su discurso público y después dejó de sanar personas. Después lo vemos que Jesús tiene un cambio cuando la gente pedía sanidad. Él decía: yo no le doy el mensaje a este tipo de personas. Y la gente dijo: pero Señor, es una mujer que te necesita. Aún los perrillos, dijo la mujer, comen de las migajas. Vemos que Jesús tiene un cambio de mensaje incluso. Primero hablaba con parábolas, cosas alegóricas hermosas que la gente podía entender. Después dijo: fuego echar a la tierra, nadie lo podrá pagar. Y después habla un discurso que la gente se empezó a asustar. Dijo: uno será tomado, otro será dejado. Y la gente decía: pero ¿qué está pasando con nuestro maestro? Está diciendo un discurso distinto al de antes. Y después, uno de sus últimos mensajes antes de morir fue: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y ahí la gente empezó a dejarlo. Y después, dentro de su mismo círculo también hubieron desertores, y Jesús les dijo esa palabra que todos nosotros a veces reflexionamos: ustedes quieren dejarme. Y el apóstol responde esa palabra que a veces nos sentimos identificados con el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? De lo cual se han sacado coros, alabanzas, poemas, canciones. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida? Y eso es lo que en verdad al cristiano lo nutre, es la palabra del Señor. Amén. Pero esa palabra del Señor es la que nos abre a nosotros luz para entender lo que el apóstol está diciendo en su carta en 2 de Corintios 10, verso 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no se encuentran en las capacidades humanas que tenemos, dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí el apóstol Pablo condensa o resume lo que es la meta del creyente. El creyente suele decir, porque uno como pastor escucha que la gente dice: ¿cuál será el propósito que Dios tiene para mí? ¿Para qué Dios me llamó? Pablo da a entender y explica claramente que todo cristiano tiene que tener este armamento. Dice que las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra batalla, de nuestra guerra no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Todo cristiano pasa por esa etapa de romance, del primer amor, pero llega un momento en que el cristiano tiene que madurar y saber de que se está enfrentando a una batalla. Amén. Se está enfrentando a una batalla. Y muchos cristianos no logran tener esa madurez, esa entereza, ese vigor espiritual para saber que se están enfrentando a una batalla. Amén. El apóstol sigue diciendo que esta destrucción de fortalezas, ¿en qué consiste? Destruyendo consejos y toda altura. La versión 1960 dice que destruyendo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo entonces muestra la escena de la siguiente manera: están las fortalezas malignas y está el cristiano con su armamento, pero que representa a Dios. Nosotros en este caso estamos en este plan de batalla o estamos enfrentándonos a esta destrucción de fortaleza. El apóstol de hecho menciona, dice, destrucción de fortaleza, destrucción de argumentos y destrucción de altivez, que son los tres fuertes que
que provoca el mal sobre el creyente. Una de las formas en que el diablo envuelve a las personas, como dice el segundo punto, dice destrucción de argumentos o de consejos, dice la versión 1909. Amén. ¿Qué es un argumento? Es lo que la persona cree que es correcto. Cuando nosotros nos toca hablar o aconsejar a alguien y la persona dice, déjeme como estoy, yo estoy bien, dice. Lo que yo creo es correcto. Eso es un argumento, es un consejo o es una fortaleza que el apóstol Pablo dice que la persona tiene y que hace que la palabra sea impenetrable. Y ese argumento y que provoca altivez, porque aquí lo dice, contra toda altivez que se levanta contra la ciencia de Dios. Eso hace de que el diablo pone una fortaleza sobre esta persona y hace de que lo que usted le hable, lo que usted le aconseje, rebote. Es como estos juegos disparan pinturas de bala, no sé cómo tiene un nombre eso, es un juego que es muy popular donde la gente va y el pinball, claro, que eso el pinball no, a no ser que te lo tire muy encima, pero es un juego, no es un arma letal propiamente tal. Entonces hay mucha gente que pretende atacar las fortalezas del diablo con esas armas. Y el diablo se ríe porque mira que le tiran pinturita por la espalda, por todos lados, pero no es algo letal, el diablo no se va a incomodar por eso. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Qué es un arma poderosa? ¿Qué es un arma poderosa? Primero, el arma poderosa no es de pertenencia de la persona. Cuando nos encontramos con cristianos que se ufanan de que han recibido cierto poder y ese tipo de cosas, es un cristiano que desde el punto de vista personal mío como pastor cae bajo cierta sospecha. Porque si Dios no nos ayuda, no nos ayuda a nadie. Cuando una persona se apodera de un arma, entre comillas, que son armas que Dios tiene, dice armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, pero no es algo que nazca de la persona, no es un atributo de la persona, es parte de lo que Dios le entrega a una persona para una misión especial. Hay personas que nacen con un propósito, y cuando hablo de nacer, no hablo de nacer en el aspecto terrenal, sino que cuando son engendrados por Dios, nacen espiritualmente con una misión. Ahora, hay gente que tal vez no tenga eso, pero también se puede hacer, porque Jesús dijo, hacer discípulos. En Mateo, cuando se va a los cielos en la ciudad de Betania, dice, ir y hacer discípulos. También se puede formar una persona. En este caso, nosotros tenemos un entorno familiar donde podemos hacer de ellos y formarlos como discípulos del Señor. Dice que las armas, versículo 5, es para destrucción de consejos o de fortalezas y de argumentos de todo pensamiento que se levanta contra la ciencia o el conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo termina diciendo, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pablo utiliza una analogía del soldado que va a la guerra y toma un rehén. Dios nos libre a nosotros de caer en una guerra. Nos gusta ver películas de guerra y vemos la guerra a través de los libros de historia, pero no es nada glamoroso ni nada lindo caer en una guerra. Lo más cercano que hemos visto de guerra es lo que está ocurriendo en Ucrania, que si usted ve las noticias, guerra es sinónimo de muerte y de sangre. De la guerra no puede salir nada bueno, nada bueno. Pero Pablo utiliza la analogía del soldado que toma un aliado y lo lleva preso. Dice, en este caso, lo que origina el problema, dice el versículo 4, el versículo 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo, en estos versículos, intenta explicar de que son nuestros pensamientos los que se encargan de llevar cosas. Cosas buenas o cosas malas, en este caso cosas malas. Y dice Pablo, cuando tú tengas un pensamiento, dice, tómalo cautivo, llévalo cautivo. Tú eres el soldado, el que tiene el armamento, tómalo y llévalo cautivo. ¿A dónde dice? A la obediencia a Cristo. Amén. Ese es el proceso difícil que todo cristiano no logra completar, que es un proceso de disciplina. Y cuesta que un cristiano reconozca que es desordenado. Y no hablo de desordenado en su finanza o desordenado en el aspecto, no, hablo de la cuestión espiritual. De que nosotros podamos luchar con los pensamientos que tenemos. Hasta el hombre más santo lucha con sus pensamientos. No existe eso. En las iglesias pentecostales es muy común de que los hermanos vendan la idea de que la santidad
es una especie de escudo que a la persona la hace impecable. Y desde el punto de vista bíblico, nosotros podemos pecar. Pero la diferencia es que Dios espera que nosotros no pequemos. Usted y yo podemos pecar. Si el cristiano no pudiese pecar, no habrían descarriado. Los descarriados fueron personas que decidieron pecar. Entonces, pero el acto de ser infiel a Dios, de defraudar la fe, todo parte por lo que Pablo está tratando de explicar, de un pensamiento. Un pensamiento más otro pensamiento van formando, Pablo dice, una fortaleza. Y esa fortaleza dice que son argumentos, que provoca una altivez. Esta palabra pareciera una palabra que la hemos escuchado tantas veces, pero sin duda nosotros debemos tomar con seriedad lo que el apóstol nos habla. Una de las señales del tiempo del fin, dice la Biblia, será que los escogidos serán engañados. Yo me considero un escogido, entonces sé que esta palabra también es para mí. Si usted se considera un escogido de parte del Señor, también esta palabra es una advertencia para nosotros, porque lo dice, que los escogidos serán engañados. Y si uno se pone a pensar cuántos hombres y mujeres han sido escogidos por Dios y han sido engañados, se cuentan ahora por montones. Mucha gente que uno la conoció. Yo he conocido gente que han sido amigos míos. Amigos así, no por Facebook ni YouTube, no, amigos, personas mías conocidas. Amigos de juventud. Y muchos de ellos hoy día, siempre pongo el caso de una niña que se llama Vanessa. Ahora es sacerdotisa de la iglesia de Satán, tal cual. Tiene su túnica, hace su sacrificio, tiene su diploma y su ungimiento que le hicieron. Y una mujer que hablaba de Dios, una mujer que estaba en las cosas de Dios, una mujer que tú la veías y hablaba del Espíritu Santo. Y ahora tú la ves, es sacerdotisa de la iglesia de Satán. Opuesta totalmente y enemiga acérrima del Evangelio. Como una persona que creyó en Dios está ahí, se mete en ese tipo de problemas. Y es por eso, porque Pablo dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué pasa si el cristiano no tiene ese armamento? Pablo eso es lo que está tratando de que el cristiano, los hermanos de la iglesia en Corintio entiendan. ¿Qué va a pasar si un cristiano no tiene el armamento adecuado para enfrentarse a esta fortaleza? El diablo, ¿qué es lo que va a hacer? Se lo va a comer. Eso es lo que va a hacer el diablo. El diablo va a abrir un pancito y lo va a poner adentro y es pan comido. Ese es el problema severo que está ocurriendo hoy en día. Dice, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque de eso se trata ser cristiano, obedecer a Cristo. Amén. Y este es un ejercicio que todos nosotros podemos hacerlo de manera personal. Cada vez que tengamos un pensamiento que nosotros sabemos que es sospechoso, yo no necesito llamar al pastor para decir, no, cada uno ya lo sabe. Cada uno sabe que hay pensamientos que no son de Dios. Duda, pena, angustia, cualquier cosa, pero cualquier cosa que sabemos que nos va a lastimar son pensamientos. Y dice aquí que todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y eso es un proceso de determinación, es un proceso de disciplina. En este caso a veces la gente me dice, porque yo escucho comentarios cuando voy a predicar al lugar y la gente por detrás mío habla, no, si el pastor es un gran siervo de Dios, un hombre que sabe mucho. Y yo me doy cuenta y le digo, pero tú no sabes, digo, los pastores igual son tentados. Igual son tentados, igual el diablo los oprime. Uno pasa por las mismas cosas que los demás. La diferencia está que cuando uno está, como la Biblia dice, como ejemplo de los fieles, ese ejemplo de los fieles dice la Escritura, uno no puede darse el lujo de decir, me voy a descargar y voy a volver en 2 semanas más. No. Entonces uno tiene que ser ejemplo. Por eso Pablo dice, ser ejemplo de los fieles. Por eso Pablo dice, imiten a mí como yo imito a Cristo. Entonces, el modelo del líder, en este caso, no solamente de un pastor, sino de mujeres que están en sus casas, que son la luz que lleva a la salvación dentro de su hogar, ellos nos ven a nosotros. En este caso, la gente ve a mi hermana Leticia, ve a mi hermano Orlando, ven a Luis, ¿cierto? Y dicen, él es el que lleva la lámpara. Y si se le apaga la lámpara y vamos a quedar todos aquí en la oscuridad y nos vamos a dar cabezazo entre todos nosotros. Entonces, Pablo habla de eso. Pablo habla de que todo cristiano debe llevar, dice, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora, brevemente vamos a hablar de las armas, porque Pablo lo dice en el versículo 4, las armas de nuestra guerra, porque a veces nosotros siempre hablamos de esto, pero no vamos al detalle, el desglose, son 7, que lo hemos leído otras veces, Efesios 6, 11. Vamos a buscar lo que habla de las armas de Dios, Efesios 6, 11.
Efesios capítulo 6. Ok, Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11. Pablo comienza a hablar de lo que habló en Corintios y ahora habla Pablo de eso. Pablo habla en Efesios 6, 11, vestíos de toda la armadura de Dios, toda. Amén. Ya comenzamos leyendo, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la razón, dice Pablo, de usar esta armadura? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que es acechar? Yo no sé si usted ha tenido la desagradable experiencia de que lo siga alguien para asaltarlo. En el Paseo Humada, usted se gana gratis esa experiencia. Usted tiene que caminar y va mirando para atrás, que si alguien se le acerca mucho, usted dice, este loco es sospechoso, o sea, tiene que ir con la mochila adelante, porque hay tipos que andan al acecho. Él no va de frente y no te va a decir, arriba la mano, no, los tipos al acecho, andan con las manos aquí al lado. Yo ya lo he visto porque lo tengo estudiado. Parece que nacen con las manos, cada dedo un cerebro independiente, tipo habilidoso, son tipos astutos. Eso es acechar a alguien. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo vuelve a hablar del concepto de firmeza. O sea, nos vamos a enfrentar al diablo. Nos vamos a enfrentar a las acechanzas del diablo. La pregunta es, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿cómo la aplicamos a nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que el diablo nos acechó? Y ahí nos damos cuenta, sí, y hay olor a azufre, dijo una vez este otro tipo en la ONU, siempre me acuerdo, se la daba de espiritual, pero tenía mala enseñanza, pero igual entendía algo. Y a veces nosotros igual detectamos cuando el diablo hace su aparición en nuestra vida. Lo percibimos de alguna manera. El tema es que no lo enfrentamos porque no tenemos la armadura. Y si no tenemos la armadura no vamos a estar firmes. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 12, uno de los versículos más importantes del apóstol Pablo, es la enseñanza de la batalla espiritual, de esta guerra, de esta batalla que tiene el hombre y la mujer cristiana contra las espiritualidades del mal. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no es contra una persona, no es contra seres humanos, dice Pablo, sino es contra, y menciona, 1, principados, 2, potestades, 3, contra señores del mundo, 4, gobernadores de estas tinieblas, 5, contra malicias espirituales en los aires. Pablo menciona 5 de tantas más, pero Pablo lo que intenta explicar que el cristiano no sea inocente en el sentido de que no crea de que el diablo está jugando. Pablo habla y describe la jerarquía espiritual maligna de una forma organizada. Señores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires, gobernadores de las tinieblas. Entonces Pablo le intenta marcar en la mente del cristiano de que él se va a enfrentar contra un poder maligno, pero no porque sea maligno está desorganizado. El diablo tiene un orden. Tiene un orden. Hay escritores cristianos muy buenos. Tim LaHaye es uno de ellos, donde escribe novelas cristianas, porque así como hay gente que escribe novelas para gente no cristiana, este es un escritor, valga la redundancia, cristiano, que escribe novelas donde habla mucho de esto, de que el cristiano se está enfrentando a poderes malignos y que el cristiano tiene que saber enfrentarlo. Amén. Dice, por lo tanto, vuelve a hablar Pablo de la armadura, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Pablo habla del día malo, que sin duda no es un día de 24 horas, es un proceso. Y cuando nos toca enfrentar ese proceso, que nadie quiere entrar al día malo, no, si tuviésemos un calendario espiritual, yo digo, me lo salto y es como una película que me gusta mucho que se llama Click, un tipo que tiene un control remoto. Es muy chistosa esa película, me gusta. Pastor dando consejos de película, pero es lo que mucha gente quisiera. Tiene un control remoto de tu vida y te saltan los capítulos y dices, no, esta cuestión no me gusta recordarlo y te salta 3, 4 años. Pero eso tiene un problema, porque después cuando la persona es adulta y tiene que rendirle cuentas, se da cuenta que se perdió momentos importantes de la vida.
y los momentos que tenía que enfrentar, no los enfrentó. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esa es la idea del creyente, resistir en el día malo. Amén. Ahora, todos nosotros buscamos esa receta cuando nos acercamos a un pastor, a la pastora, pastor, óreme. Y todo cristiano quiere eso. Está bien que el pastor ore por ti o la pastora ore por ti, pero ¿quién tiene que tener la resistencia para el día malo? Uno, personalmente. Uno. Entonces Pablo dice, para que podáis resistir en el día malo. Ahora, el versículo comienza a explicar cuál es esa armadura, que son 7. 7 entre muchas cosas, pero las 7 más importantes. Verso 14. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos de la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el verso 18, orando en todo tiempo con toda desesperación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Estos versículos que hemos leído, sobre todo del 14 al 18, que menciona la armadura, verdad, punto 1, justicia, evangelio de paz, fe, salud, que equivale a salvación, palabra de Dios y oración. 7 pilares de la armadura del creyente. La verdad es la oposición a la mentira. Un cristiano que quiere enfrentarse al poder del maligno tiene que eliminar la mentira de su mente y de su corazón. Porque el diablo ve que si yo soy mentiroso, el diablo va a olfatear y decir, este es de lo mío, no lo voy a morder a este. Usted ha visto que los leones son pillos. Yo he visto los documentales de los leones. Algunos no muerden a la presa de primero, la languetean así. Le pasan la lengüita como adobándola antes de darle una mascada mortal. Entonces el diablo, muchos cristianos dicen, no, el diablo a mí no me hace nada, no, porque el diablo te está olfateando primero, te olfatea. ¿Por qué? Porque ve que tienes mentira en tu corazón y él te considera que eres de los de su lado. Pero dice que una de las características de la armadura de Dios o la arma de nuestra guerra es la verdad. Si usted va con la verdad siempre, el diablo ya te va a poner en la lista negra ya. Tienen que ir con la verdad. Hablar verdad, pensar verdad y meditar en la verdad. Cuando nosotros le damos mucho tiempo a la mentira, eso nos lastima. Cuando pensamos cosas que son mentiras y una mentira o que dijeron de nosotros o cualquier cosa y la meditamos y la reflexionamos, hermano, eso es echarle levadura al diablo. Esa cuestión se expande y nos lastima, nos cuarta la fe. Lo otro, justicia. ¿Qué es la justicia? Es vivir y promover lo que es recto, lo que es correcto. Amén, sí. En esta lista de la armadura de Dios entran todos los valores cristianos que muchas veces son olvidados. No ser testigo falso, por ejemplo. Ser un testigo veraz. Eso es ser una persona justa. No apoyar ni silenciosamente, porque también a veces el silencio, cuando callamos en situaciones que no debiéramos callar, eso nos hace cómplice también. Entonces el texto nos habla de la justicia. Si usted ve que incluso a veces nosotros somos tratados injustamente por parientes, que es lo que a veces más provoca conflictos en nuestro entorno, y vemos que ese pariente es injusto, no habla correctamente. A veces muchos cristianos optan por orar en silencio y entregárselo al Señor, eso es correcto, pero también usted ahora es un instrumento de justicia. Noé dice que fue pregonero de justicia. No es que Noé hizo el arca y dijo, todos ustedes se merecen morir. No, Noé predicó justicia mientras construía el arca y les dijo, esto está pasando porque ustedes están obrando de esta manera. Por eso la Biblia dice que Noé fue considerado por Dios como no solamente un constructor del arca, sino pregonero de justicia. Y nosotros de la misma manera debemos pregonar la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia cristiana está por sobre un tribunal terrenal. Y con esto no quiero que la gente a veces malinterprete lo que uno dice. Me refiero a que un tribunal terrenal es corrompible, porque los jueces son falibles. Amén. Son humanos, hierran, fallan. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, hablamos de que Dios es justo. Su balanza, ¿cierto? No es una balanza que esté manipulada a favor de uno o del otro, sino que es algo justo, que es correcto, que no podemos poner en duda lo que Él determina. En este caso, Dios espera que nosotros también
nuestra justicia sea de la misma manera. Amén. ¿Ya? Después habla del evangelio de paz, no del evangelio, sino dice del evangelio de paz. Eliminar, hermano, una de las características del arma del cristiano es eliminar toda pelea, toda disputa, toda cuestión que nos haga provocar rencillas. Amén. Dice que el evangelio es el evangelio de paz, De paz. pero no una paz que haga que se tapen los ojos, ¿cierto?, ante situaciones que tampoco nosotros podemos callarnos. Todo lo que Pablo habla va conectado, la verdad, la justicia y en este caso el evangelio de paz. Yo sé que todos nosotros tenemos situaciones que nos acongojan, pero lo que Pablo está diciendo es que debemos reflejar que el evangelio nos trae paz. Amén. Aquí, como decía mi hermana antes de iniciar la reunión, en su momento de privacidad, ella clama y derrama su corazón delante de él. Y eso es lo correcto. Pero cuando ella se enfrenta a la situación del diario y lo demás, la gente que ve en ella una mujer que está bajo la paz de Dios. Así es, Señor. Porque de eso es lo que Pablo habla. No llevar, ¿cierto? No exteriorizar, ¿cierto?, nuestra intimidad, ¿cierto?, delante de las personas. La gente tiene que ver que llevamos un evangelio de paz. Después habla de la fe, parte importante de la armadura del creyente, de la cual Pablo la desmenuza y habla de que la fe es como un escudo, que es para precisamente, dice, hacer algo que el diablo, repeler lo que el diablo hace, porque la gente dice, no, si el diablo a mí no me hace nada. No, y Pablo dice que el diablo tira dardos de fuego, dardos encendidos. Y muchos cristianos no quieren asumir que eso es así. Y dice Pablo que lo que apaga los dardos de fuego del maligno es el escudo de la fe. Creer en que Dios está de nuestro lado, creer, confirmar, aseverar de que Dios va a protegernos. Dice salud, que se refiere tanto a salud espiritual como emocional. Que es importantísimo eso. Pablo en la Biblia habla de la palabra salvación con salud de lo mismo. Después dice en la secta, palabra de Dios, que ahí es donde muchos cristianos, es como el punto débil de muchos, el tema de la palabra de Dios. Porque yo digo que es el punto débil porque es notorio que el punto débil de muchos creyentes es el tema de la palabra de Dios. Estudiarla, memorizarla. Cualquier pastor se va a dar cuenta de eso. Pocos son los pastores que no dicen mi oveja me llama para que le explique un versículo bíblico. No, casi es poco ese tema. La palabra de Dios es lo que el texto lo dice, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es nuestra arma principal para enfrentarnos al diablo. Lo último, la oración. Últimamente, con muchos cristianos que he conversado, me han hecho este comentario, de que sienten la necesidad de orar, pero se le hace imposible orar. Es una pesadez, así como o que le agarra el sueño, que le agarra el hambre, o que le agarra calambre, o cualquier cosa, pero como que cuando quieren orar o necesitan orar, pareciera de que se hace imposible esa tarea. Y tenemos que reconocer que es así, bien por aquellos que lo pueden reconocer. Igual a veces me pasa igual que estoy orando y me agarra el sueño. Pero le digo, Señor, por lo menos me pillaste durmiendo, no me pillaste, no sé, por Facebook mirando tonteras. Pero cuesta. Los discípulos igual se quedaron dormidos en el huerto de Getsemaní, pero había un motivo. Dice a causa de la tristeza. A veces esa parte no la leemos, siempre decimos los discípulos se durmieron en el Getsemaní y los castigamos porque se quedaron dormidos. Pero había un motivo. Dice a causa de la tristeza. Ellos estaban tristes porque Jesús los iba a dejar. No sabían nada. Ahora para nosotros es fácil entenderlo porque leemos los textos, los evangelios. Pero para ellos fue una tristeza que los aplastó. Y cuando una persona está triste, por el motivo que sea, entra como en un periodo como los animales cuando van a invernar, ¿cierto? No es que usted quiera necesariamente dejar de hacer algo, pero su estado de ánimo baja a menos de la mitad. Y la gente a veces no lo va a entender. La gente, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a juzgar, ¿cierto? La gente siempre quiere ver en nosotros que irradiemos valentía, gallardía y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay muchos que entran
en el fingimiento, entran en esto de no, yo siempre estoy bien, ¿no? Y lo mejor es entrar, la iglesia son eso, las comunidades de creyentes son eso, son para, como dice la Biblia, orar los unos por los otros, ¿cierto? Consolar los unos a los otros, ver personas que somos falibles y que si alguien llegase a fallar, estamos ahí para recogerlo. Hemos leído entonces lo que el apóstol dice, que la armadura de Dios es para repeler las acechanzas del diablo. El último versículo que vamos a leer es Tesalonicenses 5, donde Pablo habla de que somos hijos de la luz y debemos ser sobrios. Primero Tesalonicenses 5, 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El lenguaje que Pablo usa es claro. La analogía, todo cristiano, desde su primer momento en que pisa las cosas de Dios, sabe que la noche es sinónimo de tiniebla, oscuridad espiritual, y la luz simboliza la presencia de Dios. Y Pablo utiliza ese concepto aquí y lo dice: todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La pregunta entonces que a veces nos hacemos es: ¿por qué X hermano parece de la noche y parece hijo de la tiniebla? Porque esa es la duda que nos asalta a nosotros, ¿no? La duda que es el gran misterio. Pero Pablo aquí dice: todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás. Ahí Pablo empieza a hablar de eso que cae en la sospecha. Dice que los que son de noche, o los que son hijos de la noche, dice duermen. Pablo también, dentro de su lenguaje de pastor, utiliza la analogía de que cuando alguien duerme espiritualmente, que no está atento. A nosotros nos suele pasar cuando usted está durmiendo, pero bien relajado, pero calentito, y alguien lo despierta, usted despierta enojado, ¿cierto? No es gracioso que te despierten y te prendan la luz en la mañana o a las 3 de la mañana y te la enfoquen. Nadie se despierta contento. Tú quieres seguir ahí en tu reposo íntimo. Y Pablo habla de eso. Pablo dice: nosotros no somos o no durmamos como los demás. ¿A quién se refiere Pablo? Que hay mucha gente durmiendo, que fue hijo de la luz, que fue hijo del día, pero que ahora está durmiendo. Espiritualmente están sin poder ver nada. Dice: antes velemos y seamos sobrios. Esa es la clave. ¿Qué es la sobriedad? Hablamos de sobriedad espiritual, prudente. Hoy día hay muchos hermanos imprudentes, porque Pablo lo que está diciendo, la imprudencia ¿en qué consiste? Es enfrentarse al poder maligno sin las armas. Sin las armas que Dios entrega. Hay mucha gente que tiene armas, pero armas terrenales. Armas que han forjado ellos mismos. O tienen parte de la armadura de Dios, no toda. Pablo habla de 7 elementos. Hay gente que dice: yo oro mucho y leo la palabra. Pero ¿y dónde quedan otras cosas que también Pablo habla? Que es, por ejemplo, el Evangelio de la paz, la verdad. Entonces, mucha gente piensa que el Evangelio es exigente. Hay mucha gente que piensa que el Evangelio es exigente. Yo converso con gente que me dice: esto no es para mí. He conversado con gente que dice: esto no es para mí. El Evangelio requiere mucho. Y si nosotros, ya que llevamos tiempo en el Evangelio, nos ponemos a pensar, sí, es verdad, el Evangelio requiere mucho, pero todo lo que el Evangelio nos requiere dejar son precisamente aquellas cosas que nos lastiman o nos hacen daño. Me vienen a la mente muchas personas que me piden oración, pero no tienen la valentía de estar aquí. A nosotros también nos pasa. ¿Cuánta gente dice: ore por mí? Y tú dices, tú cumples con tu función de traer la petición y todo eso, pero esas personas son,
en el entorno en el que están, en el mundo de las tinieblas, son personas agalladas, valerosas, pero para hacer cosas para Dios no. Amén. Les entra esa, como que no pudiesen hacer algo. Claro, como una cobardía. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que esta persona reaccione? Y ahí usted tiene que llevarlo al sastre, el que hace la armadura. Porque esta armadura no la va a poder comprar en cualquier lado. Porque Pablo habla de eso. Tomar la armadura de Dios. Amén. Llevarlo, y Dios le va a hacer un sastre, el sastre a la medida. Yo me acuerdo de mi papá, ahora ya casi no hay sastre, pero en Paraguay iba a un sastre, me acuerdo. Y el tipo, me acuerdo que tenía una uña y que parecía un gancho. Pero yo decía, ¿pero por qué? Siempre yo era chico, pero lo acompañaba y el tipo le decía, ya, no, y él se ponía con una tiza de esos antiguos, de esos sastres antiguos, le tiraba el paño. Pero esta uña que él tenía, y a mí me la mente y decía, conversaba con mi mamá y decía, el tipo, ¿por qué tenía esa uña como, era como de estos para sacar los corchos de las botellas de vino? Pero el tipo era un sastre habilidoso, con esa uña marcaba así. Era como un artista. Y él le ponía el paño por la espalda y con la uña le marcaba. Y hacía todo, era una danza, esa uña le daba de comer porque era muy habilidoso el hombre. Era un traje a la medida. Y no había queja del cliente porque era un traje a la medida. Con Dios es lo mismo. Hay mucha gente que dice, no, si este asunto no es para mí. Hay que llevar a esa gente al Señor. El Señor le va a hacer un traje a la medida. Esa armadura que esa persona necesita, esa fortaleza que no tiene, esa fe que no tiene. Porque hay gente que dice, no, la fe no me alcanza. Esto no es para mí, la palabra no la entiendo. Y todas las excusas que la persona ponga, usted diga, venga a la presencia del Señor. El Señor le va a hacer un traje a la medida. Y ese traje a la medida, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la persona tenga lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Paz en el corazón. Y esa paz, hermano, luchamos para mantener esa paz, porque la fortaleza del diablo las vamos a seguir viendo. Las vamos a seguir viendo. Las fortalezas del diablo, mi estimado hermano, para concluir, no es lo mismo de lo que el diablo hace en el mundo. Son cosas distintas. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Pero cuando nosotros hablamos de las fortalezas del enemigo en la vida del creyente, el diablo, puede ser muy diablo, pero no es tonto, a nosotros nos pone fortalezas. Cuando la gente está en el lado oscuro, en el lado de las tinieblas, ellos no tienen fortaleza, ellos tienen chip libre para todo. Y siempre meditamos en eso. Yo conozco cuánta gente que está descarriado y en mi cara me lo dicen. Antes iba a la iglesia, me iba mal, que me pedían, ahora aquí, mira, tengo plata, tengo mujeres, no me enfermo, me dijo, tengo disponible las tardes para salir. Antes vivía encerrado en la iglesia, yo me pongo a escuchar y digo, ¿verdad? Es verdad, Dios estos locos los tiene como, los tiene apañados, como se dice. Y el diablo ahí los tiene envueltos. Pero aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros peleando, porque de eso se trata, con nuestra armadura. Peleando con nuestra armadura, decirle, Señor, mi armadura no está en mejores condiciones, usted pula esta área de mi vida, yo necesito enfrentarme a estas situaciones, porque hay fortaleza, hermano, sin duda, las fortalezas que no van a ser derribadas si no nos enfrentamos con eso. Nuestra oración, ¿a quién debe ir dirigida? Si usted y yo estamos con nuestra armadura bien y estamos enfrentándonos, debe ser orar por aquellas personas que notoriamente están peleando pero sin su armadura o con la mitad del escudo. Aleluya. Yo sé que tal vez el ejemplo no suene muy correcto, pero cuando ocurrió este tema de la revuelta y todo este problema que hicieron la gente de destruir, muchos se la dieron de guerreros. Yo vi los videos, ahora están todos disponibles, usted los ve, gente que sacaba los discos pares y lo usaba como escudo y se creían todos guerreros, los hombres. Yo vi muchos hombres, vi mucho tema de hombres frustrados ahí en esas peleas, tipo gorditos, grandes, que se creían ninjas, otros que saltaban de los pares. vi mucha inmadurez. Si usted ve lo que ocurrió, también hay mucho de diabólico. Chile tiene muy buenos teólogos. Uno de ellos es Hugo Cepeda, que a lo mejor usted lo ha visto en televisión.
aparte de fue un político en los años 60, un político muy importante. Él dijo algo que muchos de los predicadores lo hemos dicho nosotros, pero él se atrevió a decirlo, un buen teólogo. El otro día lo entrevistaron y dijo, lo que ocurrió en Chile no es nada más que obra del diablo. Así lo dijo tal cual. Amén. Lo dijo tal cual, no sé si ustedes vieron la entrevista. Amén, sí, amén. Y él dijo algo que muchos predicadores dijimos, pero nadie nos hizo caso, pero ya que lo dijo este viejito que tiene un poco más de alcurnia, como se dice en el tema político, como que pararon la oreja. Pero él lo dijo, tú lees la entrevista completa y él dio sus argumentos bíblicos. Y él dijo, lo que ocurrió aquí ya, dejando de lado las ficciones políticas y todo, lo que ocurrió aquí, dijo, es obra de espíritus malignos que se han posicionado sobre este país. Cuando empezó esto en octubre de ese año, yo me acuerdo que mismo prediqué, de hecho está el video, yo a muchos hermanos les advertí que había que orar, porque justo en esa semana, aquí en Chile existen, mucha gente no lo sabe, al menos hay más de 300 cultos luciferinos en todo el país. 300. Solamente en la región metropolitana hay más de 100. Iglesias, cultos, o sea, casas que están destinadas a hacer sacrificio al diablo, a Lucifer, Belial, como le queramos llamar. Esto está, incluso la PDI ha dado informes de eso. Y esa semana que ocurrió todo esto, hay una secta que se llama el Camino de la Mano Derecha, que es una filial de una iglesia satánica aquí en Chile, y ellos, me acuerdo que a mí me llegó por correo la, entre comillas, invitación de esta gente. Y justo esa semana que hubo todo este problema en Santiago, que ha venido generando todo lo que ha venido ocurriendo, ellos llamaron a una gran marcha y decía, cada uno venga con la foto de un político, vamos a hacer brujería, magia negra, y era como un culto, un ritual, decía, vengan con muñecos y vamos a hacer todo tipo, todo es válido, decía, si usted cree en el vudú, vamos a hacer vudú, usted cree en el candomblé, vamos a hacer candomblé, usted cree en la macumba, vamos a hacer macumba, o sea, era todo junto, y eso está ahí, y eso se promovió, mucha gente lo miró como algo, no es una humorada, dijeron, pero viendo lo que ha estado ocurriendo en este y en muchos otros países, ya la gente está dando la voz de alerta, y son fortalezas, es lo que Pablo dice, son cosas que se han logrado enquistar y que ya no se pueden votar fácilmente. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es el papel del cristiano en este caso? Nosotros estamos insertos en eso. Fortalezas del creyente. Para esa vez, ¿por qué hablo de esto? Porque a nosotros se nos olvida que muchas iglesias fueron quemadas y muchas están con amenaza de ser quemadas nuevamente. Amén. Y son fortalezas, hermanos, son fortalezas que el diablo, desde el reino de las tinieblas, hace realidad en el creyente. Y hay muchos creyentes que viven con miedo, están con miedo. Ahora, no quiere decir que usted, porque tiene fe, va a sacar el pecho a las balas y se va a parar a la mitad de la calle y sí, hagan lo que quieran. No, uno tiene que ser prudente, sabio, astuto, como dice la Biblia. Pero, ¿qué rol cumple el creyente? ¿Cuáles son las armas que tenemos para enfrentarnos a eso? Y déjeme decirle de que tenemos que usar, ahora, en el tiempo que nos toca vivir, las armas que Dios nos ha dado, Pablo nos dice, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. La pregunta de oro es, ¿puede entonces nuestras armas, y esto es importante, revertir lo que está ocurriendo en esta nación? Amén. Porque es una fortaleza que se ha enquistado ahora en las autoridades del gobierno. Y también el diablo tiene fortalezas que se han enquistado en ciertas iglesias. Yo he venido dando la voz de alerta porque para mí ha sido sorprendente ver que líderes cristianos, tipos que supuestamente debieran ser un faro en sus congregaciones, estén dando discursos totalmente antibíblicos. Y eso ya a nosotros nos da a entender de que estamos entrando en una penumbra. ¿Qué es lo que es un faro? Un faro en la antigüedad, como el día de hoy, sigue siendo importantísimo. Los faros a los barcos de lejos, si el tipo estaba durmiendo en el faro, el barco iba a encallar y se iba a romper y todo lo que iba a haber un desastre. Nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia. Y usted dirá, pastor, mi luz es chiquitita, pero su luz, más la de los pastores, la mía y todo, es un aporte, provoca algo que se va a ver a la distancia. Amén. Y hay mucha gente que dice, no, pero si hasta la misma ciencia lo demuestra. El otro día usted vio este telescopio que agarró, dicen ellos, luces de estrellas que vivieron hace casi 5.000 millones de años. Si la misma ciencia te dice de que una luz puede permanecer tanto tiempo, ¿cuánto más
la fe del creyente. Dice que es más preciosa que el oro. Amén. El tema que a nosotros nos incomoda de que nuestra fe sea aprobada. Bueno, es un tema que Dios lo hace porque Dios también quiere pesar si nuestra fe realmente es lo que dice ser. Pero si nuestra fe logra pasar esa prueba de la pureza, así como el oro se prueba, vamos a ser personas que vamos a tener en nuestra mano las armas necesarias para enfrentarnos a todas estas Amén. fortalezas que se levantan en nuestro hogar, precisamente en nuestro entorno, y destruirlas. Porque eso dice el texto, para destrucción de fortaleza. Amén. Y vamos a dar testimonio y decir, hermano, usar la armadura sirve. Sí, sirve porque nos vamos a enfrentar. Esto es un combate cuerpo a cuerpo. A lo más un escudo, dice la Biblia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. El resto, saber pelear. Amén, Señor. Pero no se amedrente, hermano. La fortaleza, el diablo las base, y aquí lo dice, toda altivez, todo conocimiento, todo pensamiento, argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros estamos del lado de Dios. Amén. No permita que el diablo lo oprima, no permita que el diablo lo desmoralice, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo nos intenta desmoralizar, nos intenta desacreditar, pero ahí usted va a estar parado con su uniforme delante de Dios. Y Dios es justo, hermano. Amén. Dios es justo. En algún momento Dios va a pasar lista a su ejército. Y algunos, yo me imagino, Dios va a decir, esto está en el ejército y aquí esté ahí en puro calzoncillo. Yo voy a decir, pero Señor, ¿cómo usted no va a la guerra en puro calzoncillo? O sea, ¿dónde está el uniforme? Ahí en la guerra, ¿quiénes están? Están ahí los que están con su uniforme, no con un tutú. Yo siempre pongo ese ejemplo, o sea, en la guerra los tipos no van con un tutú porque el primero que el enemigo le va a dar va a ser a ese. En la guerra el tipo tiene que ir con su camuflaje para ir mimetizado, Con su armadura. con su armadura. Entonces, yo siempre me gusta imaginar eso, el creyente, cuando los veo, digo, no, hermano, mirar por esa perspectiva bíblica, cuál es la armadura que tengo. Cuando los hermanos siempre, la gente me envía muchas preguntas por WhatsApp, ¿cómo está? Yo le digo, bien, al pie del cañón, le digo. Pero no como el cañón de Coyipulli, que no tira nada, está tapado con cemento, ¿no? Al pie del cañón, firme. Tú siempre tienes que ver esa palabra de decir, no, estamos en la batalla. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Vamos a pedir al Señor que esta su palabra de consejo nos ayude a entender de que hemos recibido este armamento. Amén. Las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Y también dice la Biblia que somos hijos de la luz Amén. y no hijos de las tinieblas. Oramos, Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te queremos pedir que usted nos dé la fuerza para enfrentarnos, Señor. Tu palabra dice a la destrucción de fortalezas. Estamos en tiempos difíciles, Señor, donde mucha gente está siendo engañada, mucha gente está siendo debilitada en su fe y su compromiso. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes, nos dé la fuerza, Señor, la valentía, nos dé, Dios mío, la bravura de nuestras vidas, Señor, para entender que nos estamos enfrentando a un combate, Señor, con nuestro enemigo. Te pedimos por cada uno de los que está presente, cada uno que representa un hogar, para que usted les dé la gracia, la fuerza, Señor, para que ellos tengan su armamento, las armas, como dice la palabra, las armas de la luz, para enfrentarse, Señor, a la fuerza del enemigo que intenta opacar la fe. Te pedimos, Señor, en esta hora, por cada uno de los hermanos que está presente, por aquellos que no han podido llegar, por diferentes motivos, donde ellos estén, usted les pueda, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, amonestar, Señor, porque tú nos prometiste que no nos dejarías huérfanos, tú no nos dejarías solos, sino que por medio del Espíritu Santo dice que nos recordarías todas las cosas. Te pedimos por aquellos hermanos que están en debilidad, aquellos, Señor, que han caído bajo el peso, Señor, como dice la palabra, de argumentos malignos, por aquellos que han caído bajo el peso de la fortaleza del mal, Señor, que parecieran que no se pueden cruzar. Usted, Dios mío, nos dé la fuerza para enfrentarnos y seguir adelante, Señor, y poner en alto tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en tu santo y bendito nombre. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén.